Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa del Pacífico, de Ecuador y además ha trabajado también en Rusia. Hoy hablaremos acerca del impacto que ha tenido el Mundial de Qatar en el nuevo orden mundial. El fútbol, que es un deporte inventado en Inglaterra, aunque se dice que también se lo practicaba modificado de alguna manera entre los mayas, tiene la particularidad de ser un equipo, de ser un deporte de equipo en el cual hay 11 jugadores. Es uno de los deportes que tiene más jugadores por equipo. Además, necesita un entrenador que es un planificador, muchos asistentes físicos, técnicos, necesita una cancha, necesita estadios, y eso le ha convertido al fútbol en un deporte apasionante que se ha logrado propagar por el mundo con mucha más ventaja o con mucha más facilidad que otros deportes como por ejemplo el fútbol americano, el béisbol, que a pesar de ser tan populares en Estados Unidos, no han tenido una aceptación tan alta como el fútbol. Pero el fútbol ha sido algo fundamental y muy importante en Europa y América Latina. En Europa el fútbol es prácticamente la continuación de lo que fue el Coliseo romano. La diferencia está en que el Coliseo romano era un lugar en el cual los gladiadores, los esclavos, las fieras, los animales morían. Era un centro donde el imperio romano exhibía todo su poderío, pero sobre todo había convertido a la crueldad en deporte, en atractivo social, en centro de convocatoria. No solamente eso, recordemos que los romanos celebraban no solamente lo que pasaba en el Coliseo, también tenían el hipódromo, que también era una competencia llena de sangre, en la que carretas galadas por caballos competían, pero igual que en la actualidad, cuando tenían victorias militares, hacían desfiles llevando por delante a los esclavos, a los guerreros, a los enemigos, a los jefes de los enemigos especialmente, que los exhibían encadenados y además exhibían las joyas, los tesoros y todo lo que habían logrado capturar en las guerras. Más tarde al Coliseo romano lo reemplazó la Iglesia católica con las iglesias, las procesiones y las fiestas religiosas que a su vez convocaban a numerosos seres humanos en plazas que eran el centro del pueblo. Los centros urbanos, especialmente cuando llegan los europeos a conquistar América, estamos hablando del siglo XVI, construyen ciudades a partir de una plaza central, que es la plaza donde se reúnen la gente, y una gran iglesia, como la plaza de San Francisco y la iglesia de San Francisco en Quito, pero también había una plaza central de carácter administrativo donde estaba la plaza, el Palacio de Gobierno, la arquidiócesis de la Iglesia Católica, la administración local o municipal y también siempre al frente una catedral. Sí, pues ustedes ven las plazas de todas las ciudades latinoamericanas, españolas, tienen esta particularidad diferente a cómo se hacían las ciudades en Norteamérica. Las ciudades en Norteamérica tenían como centro una calle larga y el centro de la ciudad era la cantina al lado del banco,
más allá, un poco más distante, estaba la iglesia y por allá una escuela. Pero en general era la cantina, el centro de reunión en las ciudades norteamericanas, que no tenían una estructura cuadrangular típico de la estructura urbana de griegos y romanos del Mediterráneo, se llama la arquitectura mediterránea, sino que era esta arquitectura inglesa de una gran calle larga y algunas calles paralelas. Pero asimismo, el fútbol comienza a reemplazarlo en Europa al Coliseo. Recordemos que Roma unió a Europa a través de los caminos, a través del latín, de la lengua, a través de las leyes, a través de sus ejércitos, de sus ciudades, las ciudades que formaba, que creaba, y también unía a Roma a través de los hipódromos y de los coliseos, que no solamente lo hicieron en Europa, también lo hicieron en Asia, donde tenían enormes territorios conquistados. Desde ese tiempo el fútbol ha querido unir a los europeos, que siempre se han querido unir, pero han vivido una discordia entre ellos terrible. Han tratado de mantener su cultura, su idioma, sus danzas, su alimento, sus territorios, etcétera, etcétera, y no han querido someterse, y es así que en este pequeño continente, que tiene apenas 10.000 kilómetros cuadrados, 10.000 kilómetros cuadrados, pues hay numerosos países y cada país tiene su idioma, algo muy particular, algo que no pasa en el continente americano, donde la parte del hemisferio norte que corresponde a Estados Unidos y Canadá hablan el inglés, y toda la parte desde México hasta la Patagonia hablan español y portugués, en el caso de Brasil. Es decir, los países se dividieron artificialmente en América Latina, mientras que en Europa la división fue una división que podríamos llamar natural. No aceptaban otra lengua, otro idioma, otra raza que no fuera la de ese país. Sin embargo, el fútbol ha tenido esta característica fundamental en Europa de ser, igual que fueron las Olimpiadas, el motivo de convocatoria, de unión y de convivencia intercultural de los países europeos. Por el contrario, en América Latina, el fútbol ha tenido otra función. Ha sido más bien un motivo de discordia, de separación, de nacionalismos, de identidades nacionales. Y entonces, cuando tenemos la Copa Libertadores de América, cada país se siente completamente diferente a otro país latinoamericano cuando no lo son. Eso es lo estúpido, ¿no? Bien, el fútbol en América Latina, más bien, antes de unir y de tratar de crear una cohesión social, ha sido un motivo de distanciamiento, de disputa, de conflicto entre países. Recordemos aquella guerra entre El Salvador y Guatemala por un partido de fútbol. Pero, ¿qué es el fútbol para el mundo árabe? Hoy tenemos unas Olimpiadas por primera vez hechas por un país árabe, Qatar, que es un pequeño país con 300.000 a 500.000 habitantes nacidos en ese país, y 3 millones de habitantes restantes, que son gente que ha venido de todas partes y ha creado en ese país una ciudad extremadamente lujosa, extremadamente moderna, con rascacielos, que en 1939 descubrió petróleo, comenzó a exportarlo. Para 1974 se descubrió gas, y luego de eso se convirtió en el país árabe con mayores ingresos económicos, a punto de que actualmente ese país tiene un ingreso per cápita de $61.000 por habitante,
al año, mientras que nosotros en Ecuador apenas llegamos a los $5.000 por habitante. En ese país se organiza un mundial lleno de controversia, pero en donde los estadios muestran el gran avance, el increíble desarrollo que siempre tuvo en la arquitectura el mundo árabe. Y en esos países, recordemos que los árabes llevaron a Europa las matemáticas, el álgebra, el cero, la medicina, llevaron la astrología, la cartografía. Los árabes eran la cultura más avanzada del mundo cuando en Europa se vivía lo que se llama el siglo del oscurantismo, después de la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Era siglos de oscurantismo religioso, donde era prohibido aprender, prohibido leer. Nadie sabía leer excepto los franciscanos, los dominicos y los protestantes, que eran los que sabían leer. Entonces, en este mundo, los árabes organizan un partido y claro, hay dos hechos fundamentales. Arabia Saudita le gana a Argentina, que era uno de los favoritos, y luego Arabia Saudita le contrata en este momento a Ronaldo y lo convierte en el jugador más caro del mundo en la historia, después de que Ronaldo pues reniega ser jugador del Manchester United. Pero además está en la final y por primera vez en la historia un país árabe y al mismo tiempo africano que llega a ser uno de los 4 mejores equipos del mundo. Y finalmente es uno de los 4 mejores equipos del mundo y posiblemente en esta semana puede ser el primero o el segundo, o quizás el tercero mejor equipo del mundo. Lo sorprendente es que Marruecos haya logrado eliminar a Portugal y a España, y posiblemente si llega a eliminar a España, por favor, es el equipo que ha eliminado a las mejores y más caras selecciones del mundo. Y es de un país árabe, y este país árabe tiene la particularidad de haber sido el lugar donde residían los moros, y los moros eran quienes conquistaron España y Portugal y la dominaron durante 7 siglos, llevando, como les contaba, la medicina, la astrología, el álgebra, las matemáticas, la trigonometría, llevando la agricultura, llevando también los caballos árabes, llevando la comida árabe, la música árabe, que es el fundamento pues de la música española, de la guitarra y todo eso. Un país que nosotros ahora, el mundo, dice, ay, no tiene nada de comparación, pero sinceramente, desde el punto de vista histórico-cultural, por supuesto Marruecos es un país con una importancia histórico-cultural superior a los países occidentales, a gran parte de los países occidentales. Pero además de esto, tenemos que este mundial confronta a la cultura occidental y a la religión y a las religiones cristianas con las culturas orientales, especialmente con las culturas árabes. Y por supuesto, para nosotros, las culturas occidentales, existen los derechos humanos, la igualdad entre el hombre y la mujer, estamos en contra de la explotación laboral, el esclavismo, porque recordemos que las guerras entre cristianos y musulmanes después de la caída del Imperio Romano fue porque en Europa el esclavismo fue abolido y los árabes no abolieron el esclavismo. Entonces fue una lucha entre cristianos y musulmanes por la abolición de la esclavitud. Finalmente los árabes lograron derrotar inclusive a los cristianos, se apropiaron de Turquía, se apropiaron de España. En esas condiciones estamos de acuerdo entonces en que
hay una confrontación. Se dice que los valores humanos de los países árabes oprimen a las mujeres, oprimen a los trabajadores, y esto es una de las cosas que se confronta en este campeonato mundial. Pero al mismo tiempo nos encontramos que el campeonato mundial no es cualquier cosa. El campeonato mundial en Qatar se produce después de la pandemia, y mientras esta pandemia todavía está presente en buena parte del mundo, donde la pandemia ha provocado una revolución en la medicina, porque ahora las vacunas ya se fabrican por ingeniería genética. Esta es una revolución total. Además, la pandemia permitió conocer en tiempo real cómo estaba afectando a cada uno de los países y a cada una de las personas de manera increíble. Al mismo tiempo que estaba llegando la pandemia a un lugar, a una persona, esta ya era conocida en todo el mundo, porque la comunicación en tiempo real, debido a la internet, transformó la sociedad humana. Y esta transformación no solamente fue en la información, también fue en la educación, en el trabajo, que se vieron modificados por la pandemia y por la internet. La educación domiciliaria, el trabajo domiciliario, el trabajo a distancia, permitió inclusive ahora la existencia de los nómadas digitales. Ante esta situación, también esta pandemia, este partido sucede cuando están en conflicto y se está gestando la Tercera Guerra Mundial en Europa, porque Ucrania y Rusia están en una guerra, y esta guerra, que es Ucrania, Rusia y la OTAN por Ucrania, tiene características impredecibles, porque como toda guerra es fácil entender cómo empieza, ¿no? Y es imposible saber cómo termina, ni tampoco es posible saber cuándo termina. Y esta guerra que ha empezado en Europa y que está ya afectando al precio de los combustibles, al precio de los alimentos, al comercio internacional, y está obligando a un acelerado cambio de la matriz energética del petróleo, que ha sido, recordemos, el petróleo ha sido el vínculo entre los países árabes con el resto del mundo. Han sido los mayores productores de petróleo del planeta Tierra, y ahora esta guerra y este cambio climático que se juntan los dos hacen que la energía solar, la energía eólica, el litio y todos estos nuevos elementos cambien lo denominada matriz energética. Los seres humanos estén ya desarrollando a velocidades increíblemente rápidas el fin de los motores de combustión, que fueron la base fundamental de la revolución industrial desde el siglo XIX, desde el siglo XIX hasta la fecha. Este hecho de que en el mundo suceda este evento, y en el momento en cual la internet pasa a ser el medio de comunicación más importante del mundo, desplazando a la televisión, desplazando a la prensa, desplazando a la radio, y en este momento en que el clima comienza a crear grandes conflictos en un planeta sobrepoblado, especialmente en países como los países del hemisferio sur, donde hay una mayor masa de agua y una menor masa continental, pero además donde en este momento existe la mayor cantidad de biodiversidad y de recursos naturales. En este momento entonces ya hay un conflicto entre el hemisferio norte y el hemisferio sur por los recursos naturales y por los cambios generados, y esto es visible, por ejemplo, en Brasil, donde los países de Europa y los países desarrollados, que se volvieron grandes consumidores de carne, han convertido a Brasil en un enorme pastizal y criadero de ganado, gracias a la gran destrucción de la Amazonía.
Esto significa que además nosotros, los países del sur como Colombia, Perú, Ecuador, nos hemos convertido además en proveedores de cocaína, porque la cocaína, al igual que la carne, al igual que la madera, al igual que la palma africana, que el litio, han aumentado de precio y se han convertido en algo muy valioso, y por esa necesidad desesperada de enriquecimiento rápido, la necesidad de un consumismo desbordado que ha invadido África y América Latina, es lo que está moviendo a que selvas del Amazonas, ríos, que montañas, que la contaminación se haya vuelto un gran problema que no podemos resolver hasta el momento. El hecho de que este evento de convocatoria mundial, que nuevamente reúne a todos los seres humanos en la televisión, en una pantalla de televisión, en un celular, y que nos hace convertir a países como Marruecos, como Qatar, como Croacia, en países importantes, cuando antes fueron nada, no sabíamos siquiera de su existencia. Hoy, gracias a este mundial, nosotros, los seres humanos, hemos logrado una reconexión. Y esta nueva reconexión de todos los seres humanos en el planeta es lo extraordinario de este campeonato mundial de fútbol. Gracias.